Hernán Calderón, el presidente de la CONADEPU, y él nos comentaba lo que yo les presenté al principio del despacho, que esto viene hace bastantes meses atrás, pero que ahora, don Hernán, se ha visto un alza aún mayor. Cuéntenos un poco, ¿será por el retiro del 10%? Bueno, buenas tardes. Hola, don Hernán. Efectivamente, a partir de del primer retiro, todos los materiales de construcción empezaron a subir en forma sostenida. Este es un abuso, es una especulación de parte de los grandes productores e importadores de materiales. Quiero aclarar que una parte importante de los materiales de construcción no son con insumos extranjeros y se producen en el país. Les quiero aclarar, conozco el rubro, yo soy constructor civil de profesión, por lo tanto conozco de que los aglomerados, planchas de OSB, planchas de terciado, la madera misma, que ha subido más de un 100%. Es una locura. Las planchas de yeso se hacen aquí a 80 kilómetros de Santiago. El cemento es todo producción nacional. Por lo tanto, no tiene ninguna justificación de que haya que traerlos en containers. ¿Containers para qué? Si se producen en el mismo Santiago algunos de estos productos. Oiga, don Hernán. Por lo tanto, la madera se trae de las grandes forestales. Esa es la realidad. Don Hernán. Aquí lo que hay es una especulación, acaparamiento y un abuso de posición dominante, porque la industria de los materiales de la construcción es un oligopolio, está concentrada. Son muy pocos los que están produciendo distintos productos. Don Hernán, qué bueno tenerlo con nosotros en el programa, porque nosotros tenemos esa gran duda y necesitamos un experto, usted no solamente porque representa los intereses de los consumidores, sino porque además maneja el rubro. Nos decíamos, claro, la madera, hay muchas cosas que se producen en Chile, pero ¿qué pasa con el argumento del fierro sobre todo? Los fierros están carísimos, los fierros han subido muchísimo de precio y una gran cantidad de fierro se importa. Entonces uno dice, chuta, por ejemplo, los clavos, los tornillos. Claro, ahí quizás hay un componente, pero cuando usted nos dice que hay mucho de la construcción que se produce aquí, que se hace aquí, que se procesa y se fabrica aquí, y eso también está inflado, también está con el precio excesivo, entonces resulta que no es el argumento de la logística internacional o de la para de las fábricas en China lo que justifica esa alza de precios. Efectivamente, en el tema del acero, el fierro, la mayor parte de la producción es importada. Y por lo tanto el fierro ha subido más de un 100% en el último tiempo, desde que se inició la pandemia. Pero cuando más ha aumentado es cuando empieza el primero, el segundo y ahora con el tercer retiro. Pero la gran mayoría de los productos que se usan en construcción, ladrillo, como por ejemplo, son todos de producción nacional. No Sí. hay insumos importados. Sí. Por lo tanto, no se justifica. En el caso, como les comentaba, de las maderas, la madera que llega a los grandes home center o los grandes distribuidores, son parte de lo que envían y venden y se lo compran a las propias grandes forestales. Ok, pero... Ya no hay barraqueros chicos. Concentrémonos en la solucionática. ¿Cómo se para esto? Porque resulta que viene el invierno, se está pagando el tercer retiro y hay plata en el sistema. O sea, hay demanda, hay necesidades de cubrir los techos, reparar los techos, arreglar las casas, y todo eso son necesidades de la gente. Esto no se trata de construirse una piscina, de hacerse un quincho, una cuestión de agrado, que igual puede ser, pero hay casos que son urgentes tener esos materiales, porque si no, la casa se te llueve, la casa no está temperada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se frena esto? ¿Hay algún mecanismo? Porque hoy día es la ley de la selva, ahí tiene oferta y demanda. Exacto, pero también tenemos autoridades que ya debieran haber hecho alguna investigación y empezar a analizar estos mercados. Este mercado es un mercado que tiene concentración. Por lo tanto, está expuesto al abuso de posición dominante, a la especulación y al acaparamiento. Por lo tanto, aquí, en primer lugar, la Fiscalía Nacional Económica debiera iniciar urgentemente una investigación. En segundo lugar,
el gobierno tiene también herramientas para poder actuar en caso de abuso en el aumento de precios injustificado y puede fijar precios. Cuando estos productos se están convirtiendo en productos de primera necesidad, productos esenciales, por lo tanto, ahí hay otro. Más allá de lo que hagan los parlamentarios en una comisión investigadora, pero creo que hay que apurar estas investigaciones, porque no podemos seguir con un mercado que está actuando anormalmente. Lo que pasa, Hernán, es que esto viene hace mucho tiempo. O sea, nosotros, yo me acuerdo haber visto varias notas de prensa en enero de este año, incluso a fines del año pasado, hablando del aumento de precisamente los costos de los materiales de construcción sin ninguna explicación. O sea, se hablaba de quiebre de stock en algunos casos, pero no había una explicación lógica de que se aumentara a un 100%, Claudio. Y en eso me gustaría tratar de entender a partir de tu visión como abogado, ¿cómo se justifica algo que no tiene por dónde? Mi visión más que abogado es como de consumidor y me gustaría también trabajarlo con don Hernán. En un principio de la pandemia, si ustedes iban a estas grandes cadenas de distribución, no solamente de insumos para la ferretería, sino que se dan cuenta que efectivamente había escasez de productos y culpaban básicamente a que las cadenas de distribución se habían cortado producto de la existencia de esta nueva pandemia. O sea, te lo decían simple, las fábricas en China no están funcionando, por lo tanto aquí no tenemos, y por lo tanto no tenemos atornilladores ni destornilladores, así que los pocos que quedan los estamos vendiendo y se acabaron, no habían. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que entonces tenías, en un principio de la pandemia, año 2020, tenías escasez de productos. Luego se desarrolló el problema de que esa escasez de productos fue intentando suplirse, se intentó generar una mayor importación de bienes, se intentó renormalizar la situación, pero a eso le sumaste el primer retiro, que generó un aumento del dinero circulante para las personas. ¿Qué es lo que generó la pandemia? Que las personas, producto de las cuarentenas, se dedicaron a reparar básicamente sus casas. Se dedicaron a arreglar el hogar, a comprar alfombra, a tapar la cuestión del techo que nunca habían tapado, a pintar la muralla que nunca habían pintado. Uno, por el tiempo libre, y dos, por necesidad, porque empezaste a trabajar en tu casa, tus hijos empezaron a estudiar en la casa, entonces uno empezó a tratar de amononar nuestro hogar para hacerlo más vivible. Entonces las personas que primero agotaron todo el stock de producción fueron aquellas personas que tenían recursos anteriores a la pandemia. Y en definitiva, efectivamente, muchos materiales cortaron y produjeron un quiebre de stock. Pero luego, cuando fueron importándose lentamente, viene el primer retiro que genera que toda la gente tenía recursos y todos fueron a realizar la misma actividad. Y por lo tanto, ahí genera un segundo quiebre de stock. La pregunta del millón y lo que está contestando don Hernán acá es: ese quiebre de stock efectivamente se debe a que estos materiales son 100% importados y se justifica producto pandemia, que produce una baja de oferta, y tenemos por el otro lado un aumento de la demanda producto del retiro del 10%, porque eso te justifica inmediatamente el alza de precio. Si ese quiebre de stock no es real, se debe simplemente a una manipulación del mercado por don Hernán, que don Hernán lo que está diciendo es: guardamos las cositas hasta que el precio suba y las vendemos al doble de caro. Eso efectivamente, incluso para nuestra ley, es delito. Y eso es lo que está denunciando don Hernán hoy en día, que dice: hay cosas que se hacen acá en Chile, que esas cosas no tienen justificación alguna que hayan subido el doble, porque por más que se haya incrementado la demanda, o sea, haya más platita circulante, no se va a justificar este supuesto aumento al doble de precio. Mirna. Sí, Hernán, yo estaba reporteando con un economista que me permite dar su nombre, Alejandro Calderón, académico además de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Dice lo siguiente, que dice que usted está equivocado. Dice: el problema del quiebre de los stocks para materiales de construcción se produce fundamentalmente por la recesión del año pasado. Está documentado en la literatura que las caídas de stocks se correlacionan con recesiones y por lo tanto eso es lo que está pasando en Chile. El antídoto natural, con esto termino, es abrir la entrada de materiales del extranjero, pero es claro que eso no se puede hacer con intensidad en este momento. Es un sector fuertemente competitivo y con sustitutos. ¿Qué responde usted? Para preguntarle a Hernán Calderón directamente. O sea, yo creo que la capacidad que tiene la industria chilena es lo suficientemente fuerte como para abastecer la producción nacional en planchas de yeso cartón. La madera no necesitamos importarla, sería una ridiculez estar importando madera si tenemos 3 millones de bosques. Son maderas de pino, tenemos las forestales más grandes del mundo. Sí, pero no estamos hablando solo de madera, estamos hablando de los artículos en general. Por eso le pregunto, porque él dice que es el resultado de la recesión. ¿Hay alguno del año pasado, pues? No sé de qué recesión me está hablando. El año pasado lo que tuvimos fue un estallido social.
Pero No tuvimos anterior. una recesión económica. No, pues el estallido social fue el año 2019. El año pasado fue el despertar de la pandemia. Pero, digamos. El año pasado Cuando habla de recesión, entienda como escasez de producto. Escasez No, del recesión mercado. que la economía deja puede de haber una crecer. escasez pues. de producto, Recesión que la economía deja de pero crecer. empieza a decrecer, hay Y de menos, crecer. puede que haya menos producción. De crecer. Puede que las importaciones sean afectadas por el tráfico marítimo, en que no lleguen, que los containers son más caros, pero las producciones nacionales no tienen que sufrir porque los insumos están, y de hecho la industria chilena de materiales de construcción no ha paralizado, no ha tenido paralización. Por lo tanto, más me parece a mí que es una especulación, más me parece de que es una forma de poder distribuir escalonadamente solamente para poder hacer un desabastecimiento artificial y hacer poder subir los Don productos. Hernán, Yo creo que esto, más que lo que dice el economista, ya. debiera investigarlo la propia Fiscalía Nacional Económica Mire, para ver cuáles fueron los efectos que ha tenido la pandemia en la industria y si efectivamente ellos bajaron la producción y cuáles fueron los motivos por los que lo bajaron sí. o fueron porque simplemente optaron por tener menor producción para provocar desabastecimiento. Siempre es bueno tener esas investigaciones para finalmente tener claridad de por qué están pasando estos fenómenos.